Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Empezamos. En estos días, el gobierno implementará créditos al 1% hasta 30 años plazo a través de Banecuador para pequeños productores y emprendedores. El presidente Lasso dio más detalles de esta propuesta que presentará oficialmente mañana. Además, reiteró que se descarta un confinamiento por COVID-19. El programa con el que el gobierno del presidente Guillermo Lasso inicia el 2022 es la línea de créditos destinados para los más pequeños. Así lo anunció durante el espacio radial Encontrémonos. Al 1% de interés y hasta 30 años plazo. Permitirá dar créditos desde $500 hasta $5.000 para el sector agrícola, el sector ganadero, para la pequeña industria, para nuevos emprendimientos en el sector agroindustrial y con especial énfasis a la mujer ecuatoriana. Y explicó además que no se considerará el historial crediticio para otorgar los créditos a través de Banecuador. No vamos a considerar el riesgo, el récord histórico de crédito de la persona que solicita el crédito en el Banco Nacional de Fomento, porque muchos han tenido problemas, como nos sucede en la vida a todos. Hemos tomado todas las precauciones precisamente para que se trate de un crédito ágil, donde no tengas que pasar por tanta tramitología. Pero aclaró el presidente que se incluirán cursos de capacitación y brindarán acompañamiento a los ciudadanos para que puedan alcanzar sus objetivos, así como el gobierno, los objetivos de reactivación. Al respecto, Lasso dijo que en 7 meses de gobierno se han creado 288,000 nuevos empleos y que han mejorado las cifras e indicadores macroeconómicos. Ha bajado el déficit fiscal de 4 puntos del PIB a aproximadamente 3,9 puntos del PIB, y para el 2022 prevemos una reducción de hasta el 2,5 puntos del PIB. Es decir, la economía va por buen camino. Y para no afectar la economía, y ya que Ecuador es uno de los 10 países del mundo con más alto nivel de vacunación con 2 dosis, reiteró el presidente que no habrá confinamiento y que se mantiene el plan original para el retorno a clases. Todas las medidas que había que tomar ya se han tomado. Y hay una que yo quiero claramente descartar: el confinamiento. Estamos ya reactivando los estudios presenciales a partir de febrero. Además, aseguró que están garantizados los recursos requeridos para la compra de vacunas para continuar con el plan. El requerimiento adicional son cerca de $60 millones para adquirir 5.500.000 dosis más. Asimismo, dijo que no se elevarán los precios de los combustibles y ratificó que con la ley enfrentarán a los violentos enemigos de la democracia que se han cerrado al diálogo. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La ministra de Salud anunció que se solicitará un pedido médico en las unidades del Ministerio de Salud para realizar las pruebas de antígeno y PCR que se hacen de forma gratuita. Es la respuesta a un desabastecimiento mundial de pruebas. Belén Merizalde nos tiene los detalles. Hola Belén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañeras en estudio, amigos televidentes? Efectivamente, esta mañana durante un conversatorio virtual, la ministra de Salud, Jimena Garzón, señaló que las personas que buscan acceder a una prueba de antígenos o PCR en las unidades médicas del Ministerio de Salud ahora deberán tener primero un pedido médico. Esto porque existe un incremento en la demanda de estas pruebas, pero al mismo tiempo desabastecimiento mundial. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Los casos de COVID-19 continúan en ascenso en el país. Incluso se estaría llegando a los mismos niveles de contagio de inicios de la pandemia. Afortunadamente, dicen las autoridades, la vacunación ha evitado que el sistema sanitario colapse y que las personas mueran. En las semanas anteriores habíamos hablado de un aumento sensible de casos, pero ahora estamos en un brote. Definitivamente, en la mayoría de las provincias del país existen muchos casos de COVID. Menos mal que como tenemos prácticamente el 80% de la población vacunada con 2 dosis, estos casos tienen como característica que tienen síntomas leves o moderados. No obstante, el incremento de casos no solo en el país, sino en el mundo, ha generado un nuevo problema: el desabastecimiento de pruebas PCR y de antígeno.
Por ello, el Ministerio de Salud emitirá la tarde de este martes los lineamientos para que en las unidades públicas se solicite un pedido médico antes de realizar las pruebas de antígeno y PCR que se ofrecen de forma gratuita en estos sitios. Al momento estamos a libre demanda y eso nos está produciendo un estrés a nivel del sistema de detección temprana y también de diagnóstico de COVID. Y no queremos, por supuesto, que se nos acaben las pruebas antes de que nos llegue el siguiente lote. Por lo tanto, estamos sacando estos lineamientos para que sean estas pruebas realizadas por prescripción médica y también por, con los lineamientos epidemiológicos dirigidos sobre todo a los lugares donde ya sabemos, gracias a nuestro sistema de georreferenciación del Plan Fénix, donde tenemos focos calientes. Actualmente el país tiene un lote de 200.000 pruebas de antígeno y 30.000 PCR, con las que se seguirá haciendo los testeos. Las autoridades insistieron en mantener las medidas de bioseguridad, pues la alta transmisión de la variante Omicron hace que las casas de salud vayan llenando los espacios destinados para pacientes con COVID. La demanda que vamos teniendo de pacientes, lógicamente se irá reconvirtiendo el primer nivel para hacer más atención COVID y que no COVID. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Las autoridades insisten en que hay que mantener las medidas de bioseguridad y señalan que ya el Ministerio de Salud se ha preparado porque durante los próximos 15 días se registrarán incluso más contagios. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos a estudios con más noticias. Que tengan buena tarde. Una buena tarde también para ti, Belén. Muchísimas gracias. Y cientos de personas acuden a los diferentes puntos de vacunación aquí en Guayaquil para recibir las dosis contra COVID-19. El contacto es con Joana Ramos, quien está en el vacunatorio de Mucho Lote. Hola, Joana, adelante. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Así es, aumenta el número de personas en búsqueda de la vacuna contra el COVID-19. Y me encuentro justamente en uno de los vacunatorios más grandes que tiene Guayaquil y es el que está ubicado en Mucho Lote, en el norte de la ciudad. Aquí, como pueden observar, son centenares de personas que llegan a diario hasta este punto. Y hay que señalar también que ha aumentado el número de personas acá a este vacunatorio. Vamos a hablar justamente con el encargado. ¿Cómo está, Nayib? Buenas tardes. Cuénteme, ¿cómo ha aumentado el número de personas hasta acá a este vacunatorio? Bueno, hemos duplicado el número de vacunados en referencia a las 4 semanas de vacunación. La primera semana de vacunación, las primeras 3, tuvimos un promedio de cerca de 3.500 vacunados por semana. Súper bajo para lo que estábamos acostumbrados a vacunar en este centro de vacunación, que era de 3.500 a 5.000 personas, la cual es nuestra capacidad real. En la 4ª semana posterior a las fiestas navideñas, incrementamos la vacunación a 6.202 vacunados, ya, lo cual también es muy bueno. El día de ayer vacunamos cerca de 1.900 ciudadanos y como ves el día de hoy el flujo está constante y se mantiene lleno el vacunatorio. Ahora, hay un porcentaje también importante de personas que vienen por primera vez a recibir la vacuna. Sí, hay un porcentaje de personas que reciben su primera inoculación, quizás porque estaban escépticos a la vacunación o porque no les exigían en los trabajos, pero no, sí, y hasta aquí estamos vacunando primera, segunda, tercera dosis de refuerzo, en todos los esquemas, de 5 a 11, de 12 a 17 y de 18 en adelante. ¿Los horarios de atención? De 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, el horario operativo, pero en caso de tener columna en la parte externa, los hacemos pasar, los hacemos sentar para que esperen cómodamente hasta que comience la operación. ¿Cuántas personas están trabajando en este momento colocando las vacunas? Bueno, aquí tenemos un equipo de trabajo de cerca de 80 personas, sumando todo, equipo de mantenimiento, equipo de inoculadores, digitadores, que están aquí trabajando toda la jornada. Listo, muchísimas gracias. Bueno, era Nayib Chaherben el quien estaba encargado de este punto de vacunación y de lo que hemos podido constatar una vez que una persona ingresa, eso sí, tiene que presentar su certificado de vacunación en el caso de recibir la segunda dosis o la dosis de refuerzo y si no, bueno, lo remiten inmediatamente. La espera no toma más allá de 30 minutos hasta que usted pueda recibir la vacuna. Y ya lo sabe, es importante que usted esté inmunizado. Complete su esquema para así estar protegido
con esta nueva variante, principalmente Omicron, que está circulando ya de forma comunitaria en el país. Con esta información me despido, siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias y atentos a la recomendación. Las cifras de pacientes en cuidados intensivos y hospitalización con casos COVID se encuentra estable a pesar del elevado número de contagios. Se insiste en completar el esquema de vacunación. Valerie Villalba está en el Hospital Bicentenario y nos tiene más detalles. Hola Valerie, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, estamos en los exteriores del Hospital Bicentenario, aquí en el sur de Guayaquil, específicamente en el área de triaje, para mostrarles, por supuesto, lo que ha sido el movimiento desde muy temprano en la mañana. Decenas de personas que han llegado en busca de atención, todos ellos con sintomatología de COVID-19. Y a propósito de eso, también vale la pena pues saber qué es lo que pasa con las unidades de salud, sobre todo el área de unidades de cuidados intensivos, y cómo se encuentra efectivamente pues esta ocupación. Tenemos más detalles en el siguiente reportaje. En la última semana se reportaron 1.700 casos nuevos de COVID-19 en Guayaquil, una cifra muy superior a lo que se presentó hace 2 semanas, apenas 540 casos, un aumento considerable en donde en su mayoría la sintomatología es leve, algo que se ve en las casas de salud, en donde la principal preocupación es lo que podría pasar en las unidades de cuidados intensivos. A nivel nacional, la ocupación de camas UCI se encuentra en hospitales del Ministerio de Salud Pública en un 57%, IES, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, 79%, y la red privada en un 30%. En Guayaquil, la red pública de salud cuenta con 52 pacientes con COVID-19. De esta cifra, el 55%, según indicó el COE cantonal, posee una o ninguna dosis de la vacuna contra la enfermedad. Y en hospitalización, en cambio, se reportan 103 pacientes internados. El día de hoy tenemos 59 pacientes ingresados en el hospital que están distribuidos en 25 pacientes en el área de hospitalización, 12 pacientes en el área de unidad de cuidados intensivos y 22 pacientes en el área de observación de emergencia. Y así luce el área de triaje del Hospital Bicentenario. Aproximadamente entre 200 a 250 atenciones diarias en este fin de semana estamos teniendo, y pues de estos pacientes pues, que tienen factores de riesgo, estamos tomando pruebas para determinar si es que realmente es por la oleada de COVID. La mortalidad de la misma forma, según reportes. En esta última semana se registraron 30 personas que fallecieron a causa del COVID-19, lo que arroja un promedio de 5 por día, por lo que vuelven a hacer un llamado a la ciudadanía a contar con el esquema completo de vacunación, tan necesario para minimizar los síntomas en caso de contagio. Bien, lo que insisten las autoridades y sobre todo los especialistas es en la importancia de acudir a vacunarse para que de esta manera, además de protegerse a sí mismos, puedan proteger también a sus familiares, a su entorno, y de esta manera minimizar los síntomas de la enfermedad, en este caso el COVID-19. Así que de esta manera, pues con este ambiente de la cantidad de personas que están llegando a las diferentes casas de salud para hacerse pruebas de antígenos o pruebas PCR para poder descartar o confirmar un caso de COVID-19, yo doy pasos nuevamente a estudios que tienen más información. Compañeras, buenas tardes. Buenas tardes, Valerie. Muchísimas gracias por esa información. La Agencia Nacional de Tránsito ya envió los protocolos para la obligatoriedad del carnet de vacunación para el transporte público a nivel nacional. El COE Nacional analizará el documento y emitirá un pronunciamiento en los próximos días. Paul Cuello informa. Así es, otra de las resoluciones que emitió ayer el COE Nacional fue exhortar a la Agencia Nacional de Tránsito para que desarrolle los protocolos para la obligatoriedad del carnet de vacunación en todo el transporte público. Hoy conversamos con el director de la Agencia Nacional de Tránsito y nos manifestó que estos protocolos ya están desarrollados y que en pocas horas nada más enviará al COE Nacional para su aprobación. Es decir, en cuestión de horas o días probablemente el carnet de vacunación será obligatorio para ingresar a todo transporte público. Estamos recomendando nosotros dentro de este protocolo es que las unidades de transporte interprovincial y turístico, que son las modalidades que le competen a la Agencia Nacional de Tránsito, previo a la venta del boleto, justamente para poder acceder a las unidades, tengan que presentar el carnet de vacunación.
conscientes de que es una medida solidaria, es una medida que se está aplicando en todo el continente. El director de la ANT también habló de sanciones para las cooperativas que sus unidades no obliguen la presentación del carnet de vacunación a sus pasajeros. Las sanciones es a la operadora, porque la operadora es corresponsable de revisar que las personas tengan el carnet. Ahora, ¿qué pasa si es que un ciudadano se ha olvidado el carnet o se lo ha extraviado? Pues es obligación también tanto de los operadores como de los agentes de control revisar en la página del Ministerio de Salud Pública conste ese carnet de vacunación. Esta resolución es a nivel nacional, es decir, tanto el transporte público, rural, urbano, interprovincial, intercantonal, deberán solicitar el carnet de vacunación a todos sus pasajeros. Falta nada más que el COE nacional se pronuncie sobre este tema. Y los pasajeros que provengan de Florida, Estados Unidos, no deberán presentar una prueba PCR en el momento del embarque. Vanessa Robles está en el aeropuerto de Guayaquil y ella tiene más información. Hola Vanessa, adelante por favor. Buenas tardes amigos, y sí, esa es la novedad. Las personas residentes en Ecuador que tengan programado arribar al país en los próximos días desde Florida, Estados Unidos, no deberán presentar la prueba PCR al momento del embarque. Eso lo anunció el Ministerio de Salud a través de un comunicado en el que especificaba justamente que la medida se aplicará hasta el jueves 6 de enero y esto por la escasez de test en este estado del país norteamericano. Luego de esta fecha señalada, es decir, de este jueves, se hará una revisión tomando en cuenta la disponibilidad de pruebas en esa localidad. Es decir, está autorizado el embarque de las personas en las aerolíneas con los siguientes requisitos. Presentar el carnet de vacunación con esquema completo, es decir, las 2 dosis. Se debe realizar la prueba PCR al momento de llegar a Quito o a Guayaquil, esto a costo del viajero, y realizar aislamiento preventivo según el lineamiento vigente. Es necesario recordar que todos quienes ingresen al Ecuador deben presentar de manera obligatoria la declaración de salud del viajero de forma digital al embarcar en la aerolínea. En el caso de no presentarla de manera digital, debe entregarse de manera física al personal médico en esta cartera de Estado a su arribo al país. Reiteramos entonces la disposición y el anuncio que lo hizo el Ministerio de Salud a través de un comunicado en sus cuentas oficiales. Las personas que tengan programado arribar al país y provengan desde Florida, Estados Unidos, no deberán presentar la prueba PCR al momento del embarque y esto se va a extender hasta el jueves 6 de enero. Se debe a la falta de test en este país norteamericano, pero el momento de arribar acá al país, ya sea Guayaquil o Quito, se deberá hacer una prueba PCR al costo del viajero, tal como reza el comunicado que les hemos transmitido en esta franja de noticias. Nosotros vamos a continuar acá para seguir tomándole el pulso a la llegada de viajeros y que se dé cumplimiento a este comunicado. Regresamos con ustedes en estudios que tienen más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias. Estamos de regreso. Concretar el acuerdo comercial con México y sumarse a la Alianza del Pacífico son una de las principales tareas del posesionado canciller Juan Carlos Holguín. El nuevo ministro aseguró que en los próximos días estará listo el proceso de regularización de migrantes que comenzó en noviembre pasado. Tareas hay muchas, pero si se deben enumerar por prioridades, el nuevo canciller de la República comienza con el acuerdo comercial con México y la suma de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Esta misma semana intentará un avance. El día de mañana yo estoy viajando a la cumbre de la CELAC en Buenos Aires. El día viernes mantendré una reunión bilateral con el canciller de México, Marcelo Ebrard, precisamente para poder acortar los tiempos con esa misión que tenemos de cerrar lo más pronto posible el acuerdo bilateral con México. También espera mejorías en el TLC con China, Israel y Costa Rica. Fomentar la mayor cantidad de tratados de libre comercio. Aunque con Estados Unidos esa posibilidad es lejana. Más allá de que es difícil el pensar en un tratado de libre comercio, de comercio justo en este momento, hay todas las expectativas y las aperturas para seguir fortaleciendo esa relación comercial con todas las preferencias que pueda tener Ecuador. Referente a la regularización de migrantes que está en marcha desde noviembre pasado, el canciller aseguró que en los próximos días el proceso habrá concluido. En los próximos días, de igual manera, tenemos como hito ya la culminación de todo ese trabajo que ha hecho
con mucha eficiencia nuestro viceministro de Movilidad Humana, Luis Bayas. Otro tema que será fundamental mientras esté en funciones, aseguró, será la protección marítima y el supuesto compromiso de China. Para ello es muy importante también la conversación que estamos teniendo precisamente con Costa Rica y con Colombia para que exista una sola franja de protección. Además, espera continuar con la iniciativa planteada por el Ministerio de Turismo para acoger a los llamados nómadas digitales, extranjeros que bajo teletrabajo escojan a Ecuador como destino. Hoy mismo el nuevo ministro de Relaciones Exteriores mantendrá una reunión con el ministro de la Producción para seguir definiendo detalles en su hoja de ruta. Dayana Monroy, 24 horas. Y el 2022 será un año de consolidación política y preelectoral, pues en 2023 habrá elecciones intermedias o seccionales. Para analistas del Gobierno Nacional deberá marcar claramente su estrategia para poder aprobar la reforma laboral. El milagro correísta ya no podrá repetírsele al gobierno en la Asamblea, opinan analistas. Por eso el poder aprobar la reforma laboral va a depender de otras estrategias, sostienen quienes creen que este proyecto va a marcar algunos meses del 2022 entre el Ejecutivo y la Asamblea. Es probable que el gobierno no lo haga durante el primer trimestre y que más bien su primer intento sea en línea con la Ley de Fomento de Inversiones, pero con seguridad en el segundo trimestre, hasta mediados de año, se presentará el proyecto de reforma laboral, según ellos mismos lo han anunciado. Fuera de la Asamblea, para Córdoba y Alarcón, al gobierno le hace falta consolidar sus políticas públicas, acercarse a los de abajo, dice Córdoba, quien destaca que se ha dado un paso con el aumento del salario. Y mientras esta visión muy vertical de la política no se logre replantear, reformular, pues yo creo que el gobierno va a entrar en un ostracismo, va a ensimismarse en sí mismo y eso puede llevarle a problemas serios. Ninguno de los dos ven cercanas movilizaciones determinantes. Si fuera determinante, las protestas convocadas a finales de 2021 hubieran tenido la misma fuerza que las de octubre de 2019 y vimos que esto no sucedió. Ellos más bien creen que este año el reto político no será solo para el gobierno, sino más bien para la oposición. Es el año en el que se va a demostrar si es que existe o no actores dispuestos a construir una oposición política seria, consistente, que pueda realmente marcar la cancha al gobierno. Las elecciones seccionales marcarán también el 2022 con un año de campaña política, de probablemente asambleístas migrando a candidaturas locales. Eso sin dejar de mencionar la elección de autoridades, que no se escogen a través de papeletas. Los procesos a cargo del Consejo de Participación Ciudadana van a ser vitales durante este 2022. Córdoba cree que además de lo dicho y de la concertación que debería definirse entre actores, el gobierno tiene un gran desafío: observar a las estructuras del crimen organizado. Desmontar, no solo por el tema de las cárceles, sino por cómo esto está estructurando un proceso de una bola de nieve creciente en términos de corrupción pública. Esos son los desafíos, algunos muy visibles, otros no tanto, que se le presentan no solo al gobierno nacional, sino también a quienes quieren ser realmente una oposición. Dayana Monroy, 24 horas. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la ministra de Gobierno están convocados a la Asamblea Nacional este miércoles para que expliquen las acciones que se han realizado para combatir la minería ilegal en Zaruma. A la par, el Pleno debatió en primera instancia las reformas a la ley de minería. De forma virtual. En esta primera sesión continuaron el debate de la ley de minería. Allí los legisladores aprovecharon para exponer su malestar frente a los hundimientos registrados en Zaruma el pasado mes de diciembre. Culpan a la minería ilegal y creen que faltó control. Personas alejadas pues a la realidad minera que existe en el país han venido realizando trabajos, incursionando, metiéndose bajo el casco urbano de Zaruma. ¿Por qué permiten la explotación minera en zonas urbanas cuando eso está prohibido? No deben hacerlo. Entonces ahí tenemos nosotros que controlar que los gobiernos autónomos descentralizados no se extiendan o no amplíen competencias que no las tienen. Además, anuncian que harán seguimiento a todos los ofrecimientos realizados a los ciudadanos afectados por estos hundimientos. Que realmente se cumpla esos planes de reubicación que se les ha ofrecido. Pero también piden explicaciones a las autoridades, que de hecho ya están convocadas para este miércoles ante la Comisión de Biodiversidad. La ministra de Gobierno y el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables deberán informar sobre la situación de Zaruma. ¿Qué es lo que se está haciendo?
qué es lo que se debe hacer y exigir que no quede en papel firmado. Tras la información que reciban, sostienen, van a seguir un proceso de fiscalización. Porque de pronto lo que nos contestan aquí que en el río Guanache no pasa absolutamente nada. Entonces, ahí tendremos que investigar, pues. Las máquinas siguen ahí, están trabajando, entonces ese es el proceso de fiscalización que vamos a entrar y sobre todo ahí ver los responsables. Anunciaron que visitarán las zonas afectadas de Zaruma y otras ciudades en donde se realiza minería a gran escala. Mientras tanto, el Pleno cerró el primer debate de las reformas a la ley de minería y se ha dado paso a que 10 de los 41 artículos vayan a una consulta prelegislativa. Con esto esperan que el gobierno pueda tener mayor control sobre la minería en el país. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Cuestionada actuación del Tribunal Penal de Pichincha dispone la que podría ser una millonaria indemnización a favor de 20 exjueces y conjueces destituidos en 2019. Una jueza dejó de forma urgente y por 2 horas sus vacaciones para estampar su firma desde la playa. Los jueces beneficiarios del fallo minimizan la polémica. Sin duda, un fallo millonario. El Tribunal de la Corte de Pichincha, integrado por los jueces Fabián Favara, Miguel Narváez y Diana Fernández, aceptó la acción de protección interpuesta por los jueces y conjueces destituidos por el Consejo de la Judicatura en noviembre del 2019. La Corte Provincial encontró que en la evaluación se violaron nuestros derechos fundamentales, entre ellos de la inmovilidad de los jueces como garantía de independencia, y estableció las reparaciones que estima pertinentes. Este tribunal ha dispuesto una reparación y el pago de indemnización a los destituidos. Una breve estimación sugiere que la cifra podría acercarse al $500,000 por cada uno, de acuerdo al polémico fallo. De acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, hay una liquidación de reparaciones que se ventila en el contencioso administrativo. No obstante, detrás de esta resolución se ha encendido una polémica, y es que el día en que se notifica el fallo, la jueza Diana Fernández estaba de vacaciones. Así consta en la acción de personal. Fernández solicitó vacaciones entre el 27 y el 31 de diciembre. Curiosamente, a las 9 de la mañana del 30 de diciembre, la jueza Fernández remite un correo electrónico a su colega del tribunal, Fabián Favara, ponente de esta causa, para que le habilite desde ese mediodía, dejando sin efecto sus vacaciones y de manera urgente, dice ella misma. Sin acción de personal de por medio como corresponde, la asistente de Fabián Favara le habilita a la jueza Fernández, quien para ese día presumía en redes sociales de sus vacaciones en la playa. Es así que el 30 de diciembre, entre el mediodía y las 3 de la tarde, el tribunal se completa gracias a la urgencia de la jueza Fernández y notifica la buena nueva para los destituidos en 2019. 82 hojas de resolución en 3 horas, con una jueza que suspende urgentemente sus vacaciones y resuelve desde la playa. Los beneficiarios de la acción restan importancia al camino recorrido para llegar a este fallo. A ver, eso tendrá que decirlo el Consejo de la Judicatura, porque ellos son quienes administran precisamente las vacaciones, los permisos de los jueces. Nosotros, como parte procesal, como cualquier ciudadano o ciudadana que acude a la justicia, está fuera totalmente de ese tipo de consideraciones. Y sí, se concedió así la acción de protección y se dispuso la reparación, indemnización y disculpas públicas para los 20 jueces destituidos en 2019. Otra polémica resolución de la justicia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la caducidad de la prisión preventiva presentada por la defensa del exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero, quien fue sentenciado a 9 años de prisión por plagio al activista político Fernando Balda. En este momento nos trasladamos hasta la Corte Nacional de Justicia con Daniela Valencia por su informe. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Pues sí, el exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, deberá continuar privado de su libertad en la cárcel de El Inca. Esto luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Mercedes Caicedo, Byron Guillén y Adrián Rojas, determinara que no se dio una caducidad de la prisión preventiva, pues la sentencia fue dictada 194 días después de su detención. Inmediatamente después de resuelto aquello, se instaló la audiencia de apelación solicitada también por la defensa de Pablo
Pablo Romero. Según su abogado, el Tribunal de Juzgamiento habría dado una mala interpretación al término malos tratos. También aduce que este delito habría prescrito antes de la sentencia. Con ello espera que se dicte la inocencia de su defendido. En este momento ya tomó la palabra el fiscal general subrogante Wilson Toainga. Recordemos que dentro de este proceso en 2019 fueron sentenciados los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón a 21 meses de prisión. También fue llamado a juicio el expresidente Rafael Correa. Sin embargo, el proceso en su contra está detenido, pues este delito no puede ser juzgado en ausencia. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, muchísimas gracias. Los municipios de todo el país deberán definir la tarifa del transporte público y urbano este año. El Ministerio de Transporte presentó una metodología a la que deberán acogerse obligatoriamente. Finalmente, después de varios meses de análisis y debates, el ministro de Transporte y Obras Públicas se refirió a la fijación de la tarifa del transporte público en todas sus modalidades. Manifestó que no será el gobierno que defina esta situación, sino los propios municipios, bajo sus variables y ordenanzas. Debe ser aplicada en todas las ciudades del país y por todos los municipios que tienen la competencia del transporte. Así es, los municipios deberán acogerse obligatoriamente a esta metodología creada por el gobierno para definir la tarifa del transporte. Esta metodología no dice cuánto es la tarifa del transporte público. Esta es la metodología para que los municipios puedan revisarla con base al análisis de costos, los pasajes intermedios y demás. Y aunque no se conoció el contenido de esta metodología que al parecer recomienda el incremento en la tarifa del transporte público, los dirigentes se mostraron conformes con las decisiones del gobierno. Cada 2 años será revisada la tarifa técnica en el Ecuador por mandato de la ley para los señores alcaldes. Según Cabrera, esta metodología se creó después de analizar los mejoramientos que ha implementado el sector del transporte a nivel nacional, como son como elevadores para acceso de personas con discapacidad, estructuras, portabicicletas, GPS. No hay un tiempo establecido para que los municipios definan esta situación, que será analizada en las sesiones de consejo, pero sí deberán tomar en cuenta su obligatoriedad. En Quito, Paul Coello, 24 horas. En Loja se desarrolla el proyecto de ampliación e instalación de cámaras de videovigilancia en varios sectores de la urbe considerados como conflictivos. El proyecto incluye además la implementación de megafonía IP. Sauces Norte, Tierras Coloradas y lugares aledaños a la calle 10 de agosto son algunos de los 15 sectores de la urbe lojana considerados como conflictivos y en donde se implementarán cámaras de videovigilancia gracias a un proyecto del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana. El índice delincuencial que se ha visto aumentado en los últimos tiempos en estos sectores, es conveniente implementar nuevos puntos de videovigilancia, aparte de los que ya se tiene actualmente. El Parque Infantil y de la Música, el sector cercano al Beatriz Cueva de Ayora, La Pileta y Jipiro son los 5 puntos en donde se implementará un sistema de megafonía IP para, mediante alerta, prevenir sobre el cometimiento de un delito. La megafonía IP es una herramienta que se ubicará junto a las cámaras de videovigilancia y la función es la interacción con un operador. La persona que está encargada del monitoreo de la vigilancia, al ver alguna situación sospechosa, mediante esta megafonía IP puede dar un mensaje de alerta o de advertencia para que esa situación que se pretende cometer se la evite. En una primera instancia se lo hará con la sala de monitoreo del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana y en lo posterior se integrará al ECU 911. En Loja, con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. Una organización de jóvenes inició una recaudación de fondos para ayudar a migrantes venezolanos a regularizar su situación en Ecuador. La iniciativa busca brindar una integración socioeconómica más digna a este grupo que se ha desplazado de su país por la crisis humanitaria de los últimos años. Ser un extraño en patria extraña, ser una amenaza, un estereotipo, un rechazado o un paria, ser aprovechado, ser explotado, ser regateado. Eso es ser un migrante. Eso es lo que sufrieron miles de ecuatorianos en Estados Unidos, España o Italia.
Y a pesar de haber experimentado el lado difícil de la migración, en nuestro país hay otros miles que hoy en día pasan por las mismas circunstancias. Ante los ojos de muchos, los venezolanos son eso, un estereotipo negativo, una amenaza para la seguridad o para los empleos. Son deambulantes, pero ante todo, son personas y miles de ellas viven en situación irregular. Por eso, Global Shapers Quito, una comunidad de jóvenes que trabaja en proyectos de impacto social, quiere cambiar esta percepción negativa y ayudar a los migrantes venezolanos a regularizar su situación. Específicamente nos hemos centrado en la población venezolana, ya que Ecuador ahorita es el tercer país que está albergando a la población venezolana, de los cuales solo 200,000 personas tienen un estatus regular, y en su total de los 500,000 que tenemos, 300,000 están sin un estatus regular. La iniciativa se llama Shapers Sin Fronteras y consiste en conseguir fondos por medio de una campaña de crowdfunding. La meta es alcanzar los $6,000. Con los $6,000 hemos previsto apoyar a 16 familias en el tema de su regularización. Entendemos que la regularización será para cada una de las personas que están en edad para trabajar. El dinero que se consiga a través de esta campaña de recaudación servirá para que estas personas puedan integrarse a condiciones socioeconómicas más dignas. Una persona indocumentada o que no está regularizada vive una vulneración de derechos mucho más fuertes, ¿no? Por ejemplo, el acceso a ciertos servicios públicos. Ciertas personas dependen mucho también de los centros médicos o de los planteles educativos. Al no tener un documento, los hijos no pueden acceder a estos derechos de educación o salud. Pero el reto para esta comunidad de jóvenes, que nació como una iniciativa del Foro Económico Mundial, será sensibilizar a una población que tiene una percepción negativa hacia el migrante venezolano. La idea justamente es demostrar que miles de familias necesitan una oportunidad para rehacer la vida que les fue arrebatada. Tenemos que entender que ellos salen obligados, no realmente salen porque quisieran hacerlo o como una migración normal quizás. El problema humanitario que tiene Venezuela es fuerte y es lo que les obliga a salir. La recaudación se realizará durante el mes de enero en la plataforma hazvaca.com. y el dinero será administrado por Global Shapers. No vamos a entregar dinero nosotros a las personas. Nosotros como organización estamos constituidos como una organización, vamos a hacer los pagos desde nuestra cuenta. El dinero está entrando a la cuenta de los Shapers como tal. Entonces, si usted quiere dar una mano a seres humanos que están en condiciones vulnerables, como alguna vez lo estuvieron tantos ecuatorianos, esta quizás pueda ser una buena causa. Bien dice el dicho, haz el bien sin mirar a quién. Tomás Chufardi, 24 horas.